Hola hermanas, mi nombre es Belén Ponce. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes en este tema que es tan importante. Y es un tema que se da entre cristianos. Lamentablemente es así, pero ¿por qué? Porque somos pecadores redimidos. Vamos a hablar de la pornografía. Y es un tema que es difícil de hablarlo si estás viviendo en él. Entre cristianos sabemos que está mal y aún así lo podemos justificar de varias maneras. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad donde la pornografía es lo normal. Sabemos que es normal que la gente lo hace y decir que es normal es decir que es aceptado, que no hace daño a nadie, que inclusive responde a ciertas necesidades físicas que tenemos, del hombre y la mujer. Digamos, ¿por qué esperar hasta casarme para experimentar placer? Puedes pensar, ¿por qué esperar siquiera a tener una pareja? Porque el todo del todo para este mundo es el placer, es el querer hacer lo que sentimos, lo que nuestro cuerpo nos manda, responder a esas necesidades. Es la búsqueda del placer lo que lleva a hombres y a mujeres a cometer los pecados más aberrantes. No hay límites. Desde el momento en que sentimos placer sexual, difícilmente podemos volver atrás. Es difícil. Desde el momento que vimos una imagen, desde el momento que escuchamos sobre sexo, se despierta en nosotros un deseo de experimentarlo en carne propia. Y el deseo no está mal en sí mismo, el placer no es un pecado. El pecado en realidad se concibe cuando nosotros queremos satisfacer ese placer de manera inmediata, ya perdemos el dominio propio y buscamos esa satisfacción a través de lo que está a nuestro alcance. Y esto es la pornografía. Y ya sabes, ahora está a un clic de distancia. Es enseguida, no requerimos más que unos segundos para estar inmersos en una película pornográfica. Ahora, quiero que comencemos con la verdad. No vamos a estar andando tanto en detalle sobre la pornografía. Lo que yo quiero es que podamos ver la verdad de Dios y que allí puedas examinarte, hacer un examen y comenzar a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. A decir verdad, no es solamente la pornografía lo que se va a limpiar teniendo este pensamiento. Y la verdad dice que la pornografía va en contra del diseño de Dios para el sexo. ¿Por qué? Quiero leerte algo que anoté. Y dice que el acto sexual creado por Dios es un intercambio entre el esposo y la esposa que les permite descubrir aún más el amor del Señor. El sexo fue creado con 3 propósitos. Y no te olvides, cada vez que hables de sexo, hablas de Dios. No podés separar a Dios de este tema. El primer propósito, y el más evidente, es para la procreación. Y es claro que la pornografía no puede cumplir con este propósito. El segundo propósito es la intimidad emocional y espiritual. La relación sexual fue con el objetivo de unir a un hombre y a una mujer en una sola carne, como vemos en Génesis 2:24. Y tampoco la pornografía puede realizar esta función. Y el último propósito, en tercer lugar, la intimidad sexual en el matrimonio tiene como finalidad brindar placer a ambos cónyuges. Sí, como te dije, el placer no es pecado. Deuteronomio 24:5, lo podés leer ahí. Todo el libro completo de Cantares vas a darte cuenta que en realidad el placer entre el esposo y la esposa está perfecto. La pornografía es capaz de ofrecer placer solamente a quien la consume. ¿Te das cuenta? Pero a expensas de los primeros 2 propósitos que mencionamos, procreación y compañerismo, y daña la intimidad en el matrimonio en el caso de que estés casada. Entonces, no hay forma de que la pornografía pueda cumplir con estos propósitos.
Y en el caso de los casados, obviamente va a afectar esa capacidad de poder dar placer a la otra persona. Ahora bien, vos podrías decir, en el caso de las solteras, porque vamos a enfocarnos un poco más en ellas, podrías decir, sigo soltera y la verdad no veo que esto vaya a cambiar por mucho tiempo. Puedes tener ese pensamiento. Te vuelvo a decir, la Biblia es clara y dice que el sexo es para casados y también el placer que éste conlleva. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque sé que cuando uno quiere hacer algo se justifica de miles de maneras, de miles de formas. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando querés hacer algo vas a buscar todas las justificaciones para poder llevarlo a cabo. Y esa es tu naturaleza pecaminosa. Ahí es el pecado que mora en mí, Romanos 7, lo que no quiero, eso hago. Y vamos a ir a la parte más estudiosa, digamos. La etimología de la palabra pornografía proviene del vocablo griego pornógrafo. Y esta palabra está compuesta por porne, así se escribe, que significa prostituta y ramera, o ramera, y grapein, que significa escribir. De modo que la palabra pornografía literalmente significa un escrito sobre prostitutas. Pero si buscas hoy en día la definición de pornografía, dice que es presentación abierta y explícita del sexo que busca producir excitación. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa 26 veces y se traduce como fornicación o inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo la usa 6 veces con los corintios. Ahora, hay algo muy importante que cabe la pena destacar. Los deseos sexuales no se originan en los órganos genitales, sino que se originan en la mente. Por lo tanto, si nosotros queremos honrar a Dios con nuestro cuerpo, como dice Romanos 12:2, necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos abandonar nuestra antigua manera de pensar. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo transforma nuestra mente y comenzamos a vivir una vida sagrada, una vida santa, con dignidad, merecedora de respeto y honor, porque el ser humano fue creado con la huella del Señor en su corazón. Y la pornografía lo que hace es convertir a personas en objetos. Entonces presenta una realidad que es devastadora, psicológica, biológica, espiritual y sociológicamente. Afecta sobremanera la pornografía en tu vida. La pornografía afecta a tu cerebro. Cuando estás viendo pornografía y por ende, como consecuencia, llegas a la masturbación, lo que se libera es dopamina en tu cerebro. Y esto tiene un efecto a largo plazo. Es como una ansiedad que crea tu cuerpo. Más adelante te lo voy a explicar un poquito. Pero quisiera que puedas detenerte acá. Las personas no existen para satisfacerte. Las personas no pueden ser utilizadas en tu mente como objetos sexuales. Cuando caes en la pornografía, lo que suele suceder es que tendés a ver a las personas a tu alrededor como eso. Tu mente se corrompe tanto se corrompe, que tus fantasías pueden darse en cualquier momento del día, aunque no tengas una pantalla frente tuyo. Hermana, si traes este pecado antes de haber recibido a Cristo, si venís del mundo con esto, ya sabes cuán grave es. Y si no puedes dejarlo, necesitas buscar ayuda. Esa es la realidad. Esta conferencia se llama Restauradas. Y la idea no es solo brindarte información. La idea es que puedas encontrar en Cristo tu salvación. Si es que no estás en Cristo todavía, pero siendo cristiana también puedes encontrar en Cristo tu salvación. Puedes ser rescatada de la pornografía. Digamos, creo que no hace falta agregar mucho más, ni muchos datos, ni mucha información para convencerte de que estás pecando contra Dios si miras pornografía. Y podés decir, es que solo miro y ya. Te voy a leer algo.
con la pornografía, el sistema estimula la excitación y produce en la persona una ansiedad sexual que la impulsa a aliviarla, con frecuencia a través de la masturbación. Así que nadie mira y ya. Esto no queda ahí. La pornografía trae más pecado, más pecado, más pecado. O sea, hay una apertura muy grande. O sea, personas que cometieron actos aberrantes comenzaron con pornografía. Pero vos tenés esperanza porque estás en Cristo. Quiero decirte que hay esperanza. Hay esperanza para cualquiera del mundo que esté practicando la pornografía, pero cuánto más para vos que estás en Cristo. Y si venís luchando con esto hace mucho tiempo, quiero brindarte esperanza en el día de hoy. Pero pensando en esto, de buscar ayuda, quisiera aprovechar este espacio para hablarle a 3 grupos de personas. Primero, quiero hablarte a vos, consejera, líder en tu iglesia quizá, discipulando a hermanas, discipulando a señoritas, discipulando a otras mujeres. Quiero decirte algo. No puedes tomar a la ligera un tema como este cuando una hermana se acerca a vos para pedirte ayuda. Cuando alguien se acerca a vos para hablarte de la pornografía. ¿Por qué? Porque es demasiado vergonzoso. Es muy vergonzoso. Y ha sido muy valiente en acercarse a vos. Entonces, ora mucho cuando alguien se acerque. Principalmente no te espantes. No le remarques lo mal que hizo, porque ya lo sabe, porque si no, no hubiera venido a vos en busca de ayuda. Ella ya sabe que es pecado, ya sabe que es vergonzoso, ya sabe que está mal con el Señor. Entonces necesita amor firme, pero amor. Y que le recuerdes el Evangelio en cada oportunidad. Ella necesita recordar su identidad. Ella necesita recordar que fue liberada del pecado, de la condenación. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ella va a necesitar de tu paciencia, porque no es fácil salir de esto. Va a necesitar de tu sabiduría. ¿Por qué? Porque va a requerir ideas prácticas. Digamos, no la podés despachar de tu oficina o donde quiera que te encuentres, de tu casa, diciéndole, voy a orar por vos. Lee tu Biblia, lee este versículo tal, la cual, memoriza esto. No podés solamente hacer esto. Necesitas darle un poquito más. Entonces necesitas sabiduría para poder darle ideas prácticas. Para ser restaurada, claramente lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra de Dios, claramente, pero podés ayudarla un poquito más. Entonces necesitas sabiduría, pedí sabiduría porque el Señor da a quien la pide. Y necesita, por sobre todas las cosas, no sé si por sobre todas las cosas, pero esto es delimitante. Ella necesita tu confidencialidad. No divulgues lo que te cuenta, ni con tu esposo. Porque es un pecado que es hasta difícil hablarlo con el Señor. Entonces imagínate, es difícil, o sea, porque la persona que está en pornografía ya sabe lo que está haciendo mal. Recuerdo cuando iba a la escuela, iba a una escuela católica y alrededor de los 12 años nos dieron charla, ¿no?, sobre las relaciones sexuales, ¿no? Nos quisieron instruir sobre este tema. Y recuerdo, hasta el día de hoy tengo la imagen, eso era 12 años, tengo 37 años y tengo la imagen de la película que nos pasaron a los niños con dibujitos animados para hacerlo más didáctico. Y tengo la imagen de cuando ellos explican, te van a pasar cosas naturales en tu cuerpo. Entonces hay un niño que está en la cama, todo en dibujitos animados, un niño que está en la cama y de repente las sábanas se mueven y él acaba de masturbarse. Y en el video lo que nos enseñaban a nosotros era que no sintamos culpa porque eran cosas naturales. Entonces, si alguien del mundo al hacerlo siente que algo está mal, se esconde, ¿no? Entonces, cuánto más nosotros sabiendo esto y sabiendo que Dios ve, inclusive nos cuesta acercarnos a Él y orar y decirle, Señor, yo sé que está mal. Señor, nos cuesta acercarnos porque se creó una barrera. Entonces, cuando ya pudimos confesar a Dios, cuando ya pudimos quitar esa barrera,
queremos ir en busca de ayuda y te buscan por ayuda y divulgas lo que te dicen, eso mata a la persona. Entonces, si es tan difícil hablarlo, entonces, hermana, no lo divulgues. Hay muchas mujeres en la Iglesia del Señor que están resolviendo este problema solas, porque tienen terror de que muchos se enteren, porque no hemos aprendido a cerrar la boca. Esa es una realidad. Entonces, quería hablar primero a las consejeras. Al segundo grupo de personas que quiero hablarle a vos, hermana soltera. Y quiero recordarte la importancia de la pureza. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con una señorita sobre la pureza y lo que yo les preguntaba a ellas, qué era lo que ellas pensaban que era la pureza. Bueno, hubo un par de respuestas, pero sinceramente muchas piensan que la pureza es llegar al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales. Pero ¿cuántas llegaron al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales, pero habiendo tenido relaciones sexuales en su mente con decenas de hombres, o habiendo visto pornografía, o practicaron también la masturbación por años, o tuvieron algún tipo de juego sexual con su prometido? Entonces, o todas estas cosas a la vez. Así que quiero decirte que si te estás identificando con alguna de estas prácticas, no vas a llegar puro al matrimonio. La pureza es algo más profundo. No tiene que ver con algo externo solamente. La cuestión de la pureza o la impureza va más allá de las cuestiones externas de conducta, cultura y práctica. Es algo que te penetra hasta el alma, ¿no? Corta hasta el centro vivo mismo de lo que eres y o lo que vas a hacer. La pureza no es inocencia, es mucho más. Es el resultado de una continua armonía espiritual con Dios. Por eso caer en pornografía no es algo que va de la noche a la mañana. Tenés que cuidarte, desde ahora cuidar tu mente. 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser ejemplo en esto y en pureza. Y la pureza, esta palabra significa completa conformidad de pensamiento y de hecho con la ley moral de Dios. Entonces significa que si nuestros pensamientos y hechos no van conforme a la ley de Dios, estamos expuestas a la impureza. Esa es la realidad. Alguien dijo con mucha sabiduría, te lo voy a leer, dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Te das cuenta? Es con un pensamiento. Las acciones, los hábitos, el carácter y el destino comienzan todos con un pensamiento. Un pensamiento. Y los pensamientos son fomentados por lo que decidimos meter en nuestra mente. Es tu decisión. Por eso, en otras palabras, vuelvo a decir, su órgano sexual más importante es su cerebro. Entonces podrías hacerte algunas preguntas. ¿Estás alimentando la lujuria o estás matándola de hambre? ¿Estás alimentando tu pasión por Cristo o estás matándola de hambre? ¿Cuáles son las pasiones que estás alimentando? ¿Cuáles son los deseos más fuertes? Los que uno alimenta más. Nosotras anhelamos la pureza porque Jesús es puro. Y anhelamos la pureza porque la palabra que nos reveló a Jesús es pura. Primera de Juan 3:3 dice: y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús es puro, por eso yo quiero andar en pureza. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Salmo 119, 140. Su palabra es pura, por eso yo quiero ser pura. Por eso queremos andar en pureza. No se trata de hacer o tomar decisiones con respecto a mi vida externa. No me cambio la vestimenta porque sí, porque todas en la iglesia van con falda, entonces yo me pongo falda. Entonces no dejo de decir malas palabras porque en la iglesia nadie dice malas palabras. Todos estos cambios son cambios que primeramente se hacen en el interior.
a medida que vas conociendo más al Señor, a medida que vas pasando más tiempo con el Señor. Es como el ejemplo que me dio una amiga hace muchos años. Tu ropa está sucia, te vas acercando a la luz y vos vas viendo las manchas, y al verlas vas a ir limpiándolas. Entonces, a medida que te vas acercando más a la luz, pero si no estás cerca de la luz, vos no vas a poder ver tus manchas. O sea, si no te acercas a Dios, no vas a poder ver tu pecado. La palabra de Dios es como un espejo. Entonces, vos te ves al espejo, no te mires y salgas así. O sea, no creo que cuando te veas al espejo antes de salir y estás despeinada, salgas despeinada a la calle. No, vas a volver y te vas a arreglar. Es lo mismo con la palabra de Dios. Necesitamos cambiar. Entonces, por eso anhelamos la pureza. Entonces, teníamos, hermana, cuidado con lo que decides meter en tu mente. Si no es lo que Filipenses 4:8 nos enseña, lo que nos manda, entonces te puedo asegurar que dejas una puerta abierta a la pornografía y a muchos otros pecados. Ahora, el tercer grupo que quiero hablarle, a ese grupo con el cual me identifico un poquito más ahora, que es el de las mamás. Y te quiero decir algo, y quizás me vas a decir, Belén, no es ninguna novedad, te lo quiero decir, te lo quiero repetir, y es algo que me tengo que repetir yo. Tu hijo es un pecador, con sus propias concupiscencias. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay un poco de liberalidad en casa a veces. Si sos de esas mamás que dejan, estamos hablando de hijos pequeños, adolescentes, jovencitos, que todavía están en casa. Entonces, si sos de esas mamás que dejan que sus hijos tengan televisión en su cuarto, que tengan celular a muy temprana edad cuando aún no muestran ningún tipo de madurez, que tengan una PC en su cuarto. Y no solamente eso, o sea, porque eso quizá, bueno, recibiste a Cristo hace poco, tus hijos ya vienen con estas costumbres, pero no cambiaste la manera, o sea, no sé, ponerle horarios, por ejemplo, o de a poco ir quitándoles, o explicarles, ¿no? ¿Por qué estás poniendo horario? Explicarle de manera bíblica, ayudarlos a pensar bíblicamente. Pero a veces sucede, no solo eso, sino que podés dejar a tu hijo todo el día en su cuarto sin molestarlo, ni decirle nada. No lo estorbás. Él puede estar todo el día en su cuarto, solo puede salir a comer, vuelve a su cuarto. Sale al baño y vuelve a su cuarto. O sea, a veces ni siquiera sale a comer, se lleva la comida en el cuarto. Y no te inmutás, quiero decirte que estás en problemas. Estás dejando una puerta abierta para la pornografía. Pero hay mamás que dicen, no, mi hijo es muy bueno. Yo conozco a mi hijo, él es súper tranquilo, no sé lo que es, él no es capaz de hacer así. Yo sé, porque yo le enseñé. Entonces, perdón, suena un poco a burla, pero de verdad, no podemos estar pensando esto. Es más, a veces pensamos que solo los terribles se meten en estos pecados grandes. Quisiera que le preguntes a un adicto a la pornografía si era de esos chicos hiperactivos, si era del más terrible de la clase, cuán rebelde era antes de comenzar. No, o sea, no eran chicos malos. No solo los que tienen mal comportamiento caen en pornografía. La lucha del sexo es para el introvertido, como para el extrovertido, para la niña de 10 años, como para el niño de 30 años. La primera vez que escuché sobre pornografía, yo tenía 8 años en el patio de mi escuela, de un colegio católico. Tenía 8 años, entonces no encasilles a nadie y no pienses que tu hijo es bueno porque estás contradiciendo a Dios, estás contradiciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no dice que son buenos, ni ellos ni nosotras. Entonces, predica el evangelio a tus hijos, enseña las escrituras y sé ejemplo, pero también toma medidas santificadoras en tu hogar. En la Biblia vemos que aquel hombre, conforme al corazón de Dios, adulteró al mirar un cachito allá, o sea, en unos segundos, adulteró con una mujer. Estaba sin hacer nada en casa y terminó cometiendo un grave pecado. Pero como David, también podemos arrepentirnos. Él escribe el Salmo 51 a raíz de eso, cuando se arrepintió. Y es un salmo
que te animo a que puedas estar leyendo y memorizando, haciendo lo propio, que puedas orarle eso al Señor. Si hoy estás luchando con la pornografía y te arrepientes. Pero sí, volviendo al tema de los hijos, no dejes que tu hijo tenga tanto tiempo de ocio. O sea, debes enseñarle que su vida no es suya y que debe usarla para la gloria de Dios. Yo no te digo que los tengas trabajando como soldaditos y haciendo cosas, pero sí, ellos deben sentirse útiles en la casa. A veces hay mamás que no quieren molestar a sus hijos, no, qué chiquito, no, pobrecito. Los estás haciendo sentir inútiles y ellos van a pensar que solamente son como una planta en la casa. Ellos tienen que hacer algo, haz que se sientan útiles. Mientras vivan bajo tu techo, tus hijos deben saber que en casa obedecemos los mandamientos de Dios. Y de paso, mamá, también cuida tu pureza, cuida lo que ves, cuida lo que escuchás. El casarte no te exime de pecado, y creo que eso lo tenés en claro. O sea, de pecado sexual estamos hablando. Ya conocerás muchos ejemplos de esto. Entonces, seas consejera, seas una hermana soltera, una hermana casada, seas mamá, no nos relajemos. Quiero leerte algo que dijo un autor. Somos muchos los cristianos que tenemos la esperanza de que Dios cada día va a guardarnos de la calamidad y la desdicha. Y al mismo tiempo, cada día tomamos decisiones inmorales pequeñas, al parecer carentes de consecuencias, que nos van llevando lentamente hacia inmoralidades mayores. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que ser sobrias y velar. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, como vimos, todo comienza con un pensamiento, una imagen, una palabra, una idea. Pero debes entender que la Biblia implantada en tu mente puede hacer que todo esto rebote. Haga así, ya. Pero si no hay Biblia en tu mente, si en tu mente no hay Biblia, entonces fácilmente todo puede ser implantado y todo puede echar raíces y eso puede crecer y cubrir totalmente tu entendimiento, entenebrecerlo. Entonces, tengamos cuidado con esto. Hay un pastor, Dietrich Bonhoeffer, que escribió: en nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo que es repentina e indómita al mismo tiempo. Eso es lo que está en nuestros miembros. El deseo se apodera de la carne con poder irresistible y de inmediato se enciende un fuego secreto y ardiente. La carne arde y se inflama. No importa si se trata del deseo sexual, de la ambición, de la vanidad o del deseo de venganza, del amor por la fama y el poder, de la ambición del dinero o finalmente de ese extraño deseo por la belleza del mundo y de la naturaleza. El gozo de Dios se encuentra en vía de extinguirse en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En ese momento Dios se nos vuelve totalmente irreal, pierde toda realidad y solamente el deseo por las criaturas es real. La única realidad es el diablo. Satanás no nos llena aquí de odio hacia Dios, sino de olvido hacia Dios. El deseo vehemente que ha surgido sumerge a la mente y a la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. El poder de una clara discriminación y el poder de decisión nos son quitados. Es aquí cuando todo lo que hay dentro de mí se subleva en contra de la palabra de Dios. Esto lo encontré en un libro que hablaba sobre la tentación que tuvo José en Génesis 39. Entonces, ¿cómo fue que José pudo no ceder a la tentación? Bueno, él tenía temor de Dios. Recordá que por días y días esta mujer insistió y él siempre dijo que no. Entonces, esto es tener de verdad una armonía espiritual con el Señor, estar en sintonía con Dios. Pero si no la tenemos, va a pasar esto. Llega un momento en que nuestros miembros hacen lo que quieren y nos olvidamos de Dios. Dios sigue ahí, Dios está ahí,
es el público de uno solo, nada de secreto. Entonces, mi hermana, si estás ahora luchando con la pornografía, te animo que pidas ayuda a una hermana madura en la fe. Como nuestros corazones son engañosos, necesitamos a una persona a nuestro lado que se atreva a decirnos la verdad en amor. Pero recuerda, consejera, con mucho cuidado. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Haz un pacto como hizo Job. En Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Me recuerda a José, cuando le dijo a la esposa de Potifar: ¿cómo yo haría este grande mal? ¿Cómo pecaría contra Dios? Memorízate un versículo que te voy a dejar. Te lo voy a leer en 3 versiones, porque a ver, el que más te guste y el que más te pegue. Pero te animo a que puedas pegarlo en un lugar visible de tu casa. Quizás sea una buena idea pegarlo en tu televisor, pegarlo en tu PC, computadora, ordenador, no sé cómo decís en el lugar donde vivís. O en tu celular, puedes ponerlo como fondo de pantalla. Y es el Salmo 101, pero es la parte B del versículo 2 y es la parte A del versículo 3. En Reina Valera dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. En la NBLA dice: en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Y en la NTV dice: viviré con integridad en mi propio hogar, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Estos son recordatorios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, esto es una de las tácticas que podés tener para recordar cada día que no debes poner cosas viles o vulgares en tus ojos. Efesios 4:21-24 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando vos entendés que la pornografía es una adicción, como te dije, libera dopamina, como libera, es una sustancia que se libera también al consumir cocaína y anfetaminas. O sea, esto no es algo que va a ser fácil para vos dejar. Entonces necesitas crear nuevos hábitos. ¿Y por qué te leo este pasaje? Dice que tenés que despojarte, desechar. Esto es una acción. Esto es fe. Esto es fe. Demuestro que soy de Cristo haciendo esto. Toma decisiones radicales. Cuando alguien quiere dejar el cigarrillo, entonces empieza a fumar esos cigarrillos eléctricos. No sé, hay como un montón de cositas que ellos empiezan a hacer para dejar de fumar. Pero la realidad es que las personas que dejan de fumar. O sea, y dejan el cigarrillo, no es que de a poquito. Y con esto es lo mismo. Si vos le preguntás a ellos, he podido hablar y ellos, no, es dejarlo, y ya no tocaron cigarrillo. Y con esto es lo mismo. Entonces, quita de tu casa todo aquello que sepas que te va a llevar a pecar contra el Señor. No vayas a lugares donde sepas que vas a encontrarte con tu pecado. No te juntes con personas que sepas que te van a hablar del tema. Si es necesario, no te metas en redes sociales donde no podés filtrar las notificaciones o publicidades, y sinceramente esto es muy difícil. O sea, yo quito muchas cosas y filtro, pero igual me siguen saliendo publicidades de cosas que no me interesan. Entonces, quizás si esto no es posible, abandonar las redes sociales por un buen tiempo. O sea, a veces alguien hace un comentario en una publicidad o en algo y te salta a vos. Tu amigo hizo un comentario, preguntó el precio de algo que están vendiendo y te salta. Y vos no lo elegís a eso, pero si estás débil en este tema, quizás haya cosas que debas quitar por completo. Primera de Corintios 6:20 dice que fuiste comprada por precio, no te perteneces. Entonces dice que tenemos que glorificar al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Rinde tu mente a Cristo, hermano. Y esto demanda esfuerzo. Como verás, todo esto, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos su santa palabra. Pero cuando vos lees las cartas a los cristianos,
Por ejemplo, el apóstol Pablo, él está todo el tiempo mandándonos a hacer, a tomar decisiones, a tomar, a dejar, a no mirar, a huir, a ir, a hacer, a no hacer. Entonces demanda esfuerzo, pero no vas a esforzarte si no lo entendés. No solamente si no entendés la gravedad del pecado, sino si no entendés la verdad de tu identidad en Cristo, de lo que tenés en Cristo. Y recordá, la pornografía puede llevarte a otros pecados más grandes. Lo que impulsa a las personas a la adicción a la adicción pornográfica es la adoración de su cuerpo o del placer, y saldrá de su esclavitud por medio de la adoración, pero del Dios verdadero. Entonces, necesitas adorar completamente, con tu mente, con tus hechos al Señor. Es la única forma que puedas abandonar la pornografía. El Señor puede restaurarte, pero comenzá a adorarlo a Él, solamente a Él. Dios te bendiga.